Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video, como están viendo en el título, un video sobre una tier list de todas las nuevas skins que salieron en la temporada número 2 del capítulo 2. Esta lista la creé en la página Tier Maker, así que les dejo el link en la descripción por si quieren hacer su lista y me la quieren compartir por Instagram. Antes de empezar, la lista va a estar clasificada en Tier S como lo mejor, de ahí le sigue el Tier A, Tier B, Tier C y Tier D como lo peor. Ok, pues vamos a empezar con esta tier list. La primera skin es la de Acero Agrario, es una skin como de un granjero. La verdad es que no me gusta mucho, así que yo la voy a poner en el tier D. La de Agente Agalles es una skin bastante buena. Obviamente no es la mejor de todas, tiene dos estilos, una que es con lentes y una sin lentes, así que yo la voy a poner en el tier A. La del Agente Banano también es una skin que, pues, otro estilo, así que yo esta la voy a poner en el tier C. Arrumacos Pool, ok, esta skin yo la voy a poner en el tier S porque es una skin bastante buena. Yo creo que es una de las mejores de Arrumacos, así que tier S. El Artillero Salvaje es una skin que no me gusta nada, es bastante sencilla, así que yo la voy a poner en el tier D. En el caso de Astrojack es una skin bastante buena, así que yo la voy a poner en el tier S porque tiene dos estilos y me gusta más su estilo secundario, así que tier S. En el caso de Azar no me gusta nada, así que yo la voy a poner en el tier D. La de Bandolera Sorbete igual la voy a poner en el tier D porque tiene muchas desventajas, así que aparte no me gusta, entonces yo la voy a poner en el tier D. Brutus es una skin que no me gusta nada, así que directamente en el tier D. La skin de Conejito es una skin que no me gusta nada, es como un conejo de chocolate. Personalmente no me gusta, así que lo voy a poner en el tier D. La de Cabeza Hueca es una skin bastante decente. No es la gran cosa, tampoco es lo peor, así que yo la voy a poner en el tier B. Cable es una skin bastante decente, no es la mejor, así que yo la voy a poner en el tier B. Cajina es una skin que no me gusta nada, así que yo la voy a poner en el tier D. La skin de Candado igual es una skin que no me gusta nada, así que yo la voy a poner en el tier D. Comandante Escarlata es una skin bastante buena que se hizo tryhard, así que yo la voy a poner en el tier S. La de Corredora de Bloqueo es una skin bastante buena, así que yo la voy a poner en el tier B. Cuervo Pool, ok, Cuervo Pool es bastante buena, aunque es mucho mejor sus otras versiones de Cuervo, ¿no? En el caso de la de hombre como la de mujer, así que a esta yo la voy a poner en el tier A. Deadpool, ok, esta skin es bastante buena, la verdad, nadie se esperaba que saliera Deadpool, así que yo la voy a poner en el tier S. Ok, esta skin bastante buena, igual una de las mejores de la colaboración con Marvel, con Deadpool, así que esta yo la voy a poner en el tier S. Echo, ok, esta skin bastante buena igual, me gusta bastante de la skin en sí, así que yo la voy a poner en el tier A. Elite Carmesí, yo creo que esta es todo lo contrario a la otra, a la versión chica. Ya saben que hay muy pocas skins de hombres que son buenas, así que en este caso yo la voy a poner en el tier D. Embaucadora, ok, esta skin es como una segunda versión de la de Técnica que salió por ahí de la temporada 4, no más que esta es como con colores negros, así que yo la voy a poner en el tier B. Encajado, igual esta skin es como la de Cajina, no me gusta nada, siento que no pega en Fortnite, así que yo la voy a poner en el tier D. La de Enviada es una skin bastante decente, me gusta bastante, puede ser bastante tryhard, así que yo la voy a poner en el tier B. Goldie me gusta bastante, me gusta ese pasamontañas que tiene, ese chaleco así como si fuera una ladrona, así que yo la voy a poner en el tier B. La de Goof no me gusta nada, es como un muñeco que realmente siento que no pega en Fortnite. Aparte es muy ancho y no sé, no me gusta, así que yo lo voy a poner en el tier D. Hombre Diana igual, tier D porque siento que no pega en Fortnite, es una skin muy rara, así que pues eso, en el tier D. Hugo, esta skin pues está un poquito mejor que la anterior, así que yo la voy a poner en el tier C. La forma para ganarte un corazón es dejando un comentario con una skin del tier S y una del tier D. Interceptor, esta skin creo que es igual que la otra que ya mostré, que es como verde, solo que esta es amarilla, igual directamente en el tier D. La de Iris es bastante buena, ya saben que es de un starter pack, así que personalmente la voy a poner en el tier A.
Jones y Sorbete, más de lo mismo que la otra de Sorbete, no me gusta nada, así que personalmente la voy a poner en el tier D. La de León, ok, esa skin bastante buena, tiene bastantes estilos donde cambia su cabeza y los colores que tiene, así que esta yo la voy a poner en el tier A. Y ok, Leviatán Sorbete, igual que los otros dos, no me gusta nada, esos tres eran de un paquete por 2000 pavos, así que yo personalmente la voy a poner igual en el tier D. Líder del equipo Fortunado, esta skin es como la de Arrumacos, solo que de un perro o algo así. No me gusta nada, es de San Patricio, así que yo la voy a poner en el tier D. Lobo, esta skin es como igual de un ladrón, algo así. No me gusta nada, así que yo la voy a poner en el tier C. Loboneja, esta skin es como la de León, la que mostré hace un momento. Igual tiene 4 estilos donde va cambiando tanto su cabeza como los colores. Igual la voy a poner en el tier A. La de Mariposa Mental creo que es la mejor de toda la colaboración con Deadpool, así que yo la voy a poner en el tier S. La de Maya, igual una skin bastante buena. Me hubiera gustado que se pudiera personalizar un poquito más, ya que había muy pocas opciones, pero yo la voy a poner en el tier A. Miausculos es una skin bastante buena, ya se había dado una pista de que pudiera salir en una pantalla de carga, así que esta skin yo la voy a poner en el tier A. Midas es una buena skin, la verdad, su versión oro me gusta bastante y sobre todo que lo puedes conseguir bastante fácil si eres un jugador casual, así que yo esta skin la voy a poner en el tier S. Minotauro Maestro, esta skin está bastante buena y me gustan sus colores como es, así que yo la voy a poner en el tier A. La de oro es una skin que se venía filtrando desde la temporada pasada y hasta esta temporada se vino a presentar, así que esta yo la voy a poner en el tier S. Patita, esta skin igual es como la de la Rumacos o como esta del líder, es una skin que es mejor que esa que parece un perro, así que esta yo la voy a poner en el tier B. La de Patrullero de Puntos es una colaboración con PlayStation, creo que es la peor de todas las que ha regalado PlayStation, así que esta yo la voy a poner en el tier D. El Profesor Sorbete no me gusta nada, es una skin bastante fea, así que yo la voy a poner en el tier D. Retorno, igual una skin que no me gusta, así que yo la voy a poner en el tier D. Rue, esta skin es algo rara porque salió 2 veces en la tienda y las 2 veces la cambiaron a las 12 horas, o sea no duró completa en la tienda, así que esta yo la voy a poner en el tier B. Sastre, esta skin bastante buena, me gusta mucho, así que yo la voy a poner en el tier A. Zik, esta skin no me gusta mucho, pero tampoco está tan fea, así que yo la voy a poner en el tier C. Síntesis, esta skin es muy colorida, entonces casi no me gusta, así que yo la voy a poner en el tier C. La de Sirena es bastante buena, se volvió bastante tryhard, así que yo la voy a poner en el tier S. La de Sky bastante buena, me recuerda mucho a Hora de Aventura, pero siento que le faltaría algo para que esté bastante buena, así que yo la voy a poner en el tier A. Sombra Renegada, esta skin no me gusta tanto, yo la voy a poner en el tier C. Sorbetina, esta skin a diferencia del Profesor Sorbete me gusta bastante, es muy buena, así que yo la voy a poner en el tier A. Esta es una skin decente, es de Pascua, está 2-3, así que yo la voy a poner en el tier B. En el caso de Tango es una skin que te la podían regalar en un torneo y sin embargo pues la pusieron en la tienda para todos aquellos que no la tuvieron, así que pues eso no me gustó. Pero dejando eso de lado, es una skin que no me gusta, así que yo la voy a poner en el tier D. Tech es una skin que no me gusta nada, así que yo directamente la voy a poner en el tier D. Y la de Terra es una skin un poquito mejor que la de Tech, así que yo la voy a poner en el tier C. La de Tientina creo que es una de las mejores skins de todo el pase, solo por debajo de Midas. Sobre todo me gusta mucho su versión de oro, así que a esta yo la voy a poner en el tier S. Travis Scott igual es una skin bastante buena, mucha gente se lo compró y yo la voy a poner en el tier S. La de Vida Nocturna es muy buena, creo que es una de las primeras skins reactivas, donde si pones un gesto con música todo su traje y su pelo cambia de colores, así que a esta yo la voy a poner en el tier S.
La de Vix es muy buena, es una de las primeras skins donde puedes cambiar los estilos en medio de una partida, así que a esta skin yo la voy a poner en el tier S. Y ya por último estamos con la skin de Sina. Esta skin no me gusta nada, así que yo la voy a poner en el tier D. Para esta dinámica quiero que pongas en los comentarios cuál de estas 4 skins salió primero en la tienda. Si tienes bien tu respuesta, en el próximo video te voy a mandar saludos. Antes de terminar con este video, quiero mandar saludos para Oboísta Tech, para The Raven, para Mercedes Gordillo, para Corridos AG y para Jeremy Luna. Espero les haya gustado este video. De ser así, ya saben que pueden dejar un like. También les dejo el botón para que se suscriban y para que activen la campanita. Y por aquí te dejo un video que te puede interesar. Nos vemos en un próximo video. Adiós.